Dios le bendiga a cada uno. Hoy estaremos estudiando la religión o el espíritu de religión. Le estaba pidiendo un mensaje a Dios y esto fue lo que me vino al espíritu. Vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 21, versículo 18 hasta el 19. Dice, volviendo a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás broté fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Aquí podemos ver cuando Jesús acababa de regresar de Jerusalén y tenía hambre. Él miró una higuera mientras estaba caminando. Se acercó porque la higuera tenía apariencia de que tenía fruto o estaba verde, ya lista para comer. Pero cuando la examinó, no pudo encontrar fruto para comer. Cuando Dios regrese, Él buscará un regreso de su inversión en nuestra vida, porque Él nos dejó demasiado poder para que nosotros hagáramos todo lo que necesitamos hacer y que diéramos fruto. Pero cuando Jesús vio que la higuera no tenía fruto, la maldició y se secó por no tener fruto. Tenemos que tener cuidado que no encontremos con un Jesús que nos reprenda como a los religiosos. Juan 15, 2, Juan capítulo 15, versículo 2, dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Jesús maldició la higuera porque no tenía fruto, pero sí tenía apariencia de ser cristiano o seguidor de Dios. Para el que no sabía, hay un espíritu de religión y está dentro de la iglesia. Tenemos que cuidarnos del espíritu de religión. Es ser el enemigo de los cristianos, el espíritu de religión. Es el peor enemigo de los cristianos, el espíritu de la religión. ¿Cómo podemos reconocer el espíritu de religión? ¿Cómo podemos reconocerlo, verdad? Si estamos participando en eso o si está alrededor de nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes siempre. La definición que Jesús nos dio fue en Mateo capítulo 23, versículo 2. Nos dice, diciéndole, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Si estamos predicando la palabra de Dios y no la estamos viviendo, eso se llama religión. Eh, Estamos predicando un mensaje que no estamos viviendo o intentando de esforzar a alguien a vivir de una manera que ni usted mismo puede mantener. Eso es religión. Cuando vamos a la iglesia todos los domingos, pero no recibimos nada espiritual o tengamos nuestra propia relación con Dios, eso es religión. Cuando yendo a la iglesia solo se vuelve un pasatiempo o un hábito, eso es religión. Otra forma de religión, cuando alabamos a Dios, pero nuestro corazón no está con Él, eso es religión. Intentando de mantener los mandamientos, de otra forma de religión, ya que Jesús cumplió todos los mandamientos para nosotros y solo nos toca caminar en el Espíritu. Cuando Jesús vino, Él no tenía problema con nadie, pero sí con los religiosos. Jesús no tuvo problema con el mundo y a los que querían seguirlo, Él sí requería más de ellos, pero el que no quería seguirlo no tenía problema con él. Que Dios te bendiga y lo mandaba en su camino. Pero a los religiosos, a los que sí querían seguir a Dios, vamos a decir, pero no lo querían hacer de la manera correcta, con eso tenían
él tiene un problema, no tenía, tiene un problema porque está vivo y todavía tiene un problema con los religiosos porque su palabra no va a cambiar. Y esa palabra dice la palabra de Dios que son eternas. El mundo pasará, la tierra pasará, pero esa palabra no pasará, así que no van a cambiar. Pero si tuvo un problema con los religiosos, con los que lo quieren seguir, pero no quieren practicar o vivir la vida que Él nos enseñó a vivir. Porque también tiene problemas con los religiosos de ese tiempo porque tenía una forma de cristianismo, se creían más santos o tenían una forma de santidad o religión, pero no conocían a Dios o lo servían como Dios quería o quiere para hoy en día. También quería compartir que judaísmo, hoy en día existe el judaísmo, son los descendientes de los fariseos, son como los hijos de los fariseos, los religiosos en el tiempo de Cristo, y podemos mirar iglesias que hay muchas hoy en día, como los testigos de Jehová, que no caminan en el Espíritu, pero solo predican un mensaje y niegan el poder de edificación. Como dice en la Biblia, no practiquemos religión. Dios quiere que caminemos en el Espíritu. Aparte de eso, nada importa. Eh, Tú puedes practicar toda la religión que tú quieras, leer la Biblia, pero si no estás caminando en el Espíritu, no es la forma la correcta que Dios quiere que les sirva. Eh, pero como dije, los religiosos practicaban la escritura y lo escrita, eh, se sabían la escritura, pero no la vivían, no la ponían en práctica porque no tenían el poder para edificar su vida. No, uno no puede servir o hacer nada de lo que Dios dice en su palabra de Dios sin su poder. El poder es que te empodera para abandonar su hábito eh, malo y las cosas, muchas de las cosas, nuestro carácter. No podemos cambiar nada. Eh, y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que no tengamos ni control propio. La mayoría de nosotros no tengamos control propio, pero el Espíritu de Dios te da eso para tú abandonar lo que tú tengas que abandonar. No tiene que ser una adicción o algo, pero puede ser una parte de tu carácter, como te dice la Biblia que no hable mucho. Eso puede ser un problema. Uno no puede parar de hacer cosas pequeñas así sin ese poder de Dios. Y eso es lo que están haciendo los religiosos. Hoy en día podemos ver las religiones que no tienen ese poder. eh, Pueden practicar ese mensaje lo más que quieran, pero no hay explicación, no va a pasar nada. Van a seguir haciendo lo mismo y se van a morir en su pecado, como Jesús dijo. Se van a morir en su pecado, le dijo a los fariseos que se iban a morir en su pecado. El que no produce fruto se secará a sí mismo como la higuera. Otra forma de religión es si nuestra atención está dividida y estamos invirtiendo más tiempo en otra cosa que en Dios. Jesús debe ser lo primero que viene a nuestra mente cuando nos despertamos. Él quiere que nos sometamos a Él, tener que nos despertamos, y Él nos dice que no nos preocupemos de nada, que Él arreglará toda nuestra vida, y es verdad. Si trabajan, yo le doy unos recomendiendo, les recomiendo, esto fue lo que funcionó para mí, por eso lo estoy compartiendo con otros, que intente de levantarse más temprano, vamos a decir, a veces hay tantas cosas que hacer que uno no tiene tiempo para Dios. Yo sé que ese es el problema más grande, yo creo, de todos los cristianos, es que el día es tan pequeño, las horas se van rápidas, solamente hay 24 horas un día y suena como mucho, pero en realidad no dura mucho, porque los días son malos, estos días son malos, estos días, ¿verdad? Se están yendo más rápido. Yo lo que hacía es que me despertaba 2 horas antes de ir al trabajo. Yo entraba a las 6 de la mañana de trabajo, me despertaba a las 4 de la mañana para pasar ese tiempo con Dios y así también tú puedes aprovechar mientras tus familiares están durmiendo, ¿verdad? Como mi esposa está durmiendo, mi hijo, yo no tenía distracción. Así podía leer la palabra de Dios, orar y ya podía ir a trabajar y hacer lo que tenía que hacer durante el día sin sentirme aparte o lejos de Dios o que no estaba en su voluntad. Eh, Se los recomiendo y le pido a Dios que le dé fuerza para hacerlo si alguien lo decide hacer, implementar, ¿verdad?
el resto del día, el resto del día será prosperoso. Si hacen eso, su día va a ser bien bendecido. Cuando comienzan el día con Dios, el resto de su día será bendecido, bendecido, bendecido. Yo soy testigo de eso. Siempre que hago eso, el día es bendecido. Tenemos que tener cuidado con la vagancia también, que es uno de los peores enemigos cuando caminamos con Dios. Ese otro enemigo, religión, uno de los peores, el peor, digo yo. Pero bueno, digo Jesús que el peor, religión. Pero la vagancia también es otro enemigo cuando caminamos con Dios, porque si te pones vago con Dios, eh, la relación se acaba, en verdad. Eh, no que Él te va a negar o te va a abandonar, porque dijo que nunca te va a abandonar. Pero si tú no tienes ese poder, como le dije, ese poder se requiere un poquito de disciplina y atención a sus palabras, ¿verdad? Y oración. A veces nos pongamos vagos y no queremos ni leer la Biblia, ni orar, y tenemos que ser disciplinados. A veces uno no quiere trabajar, ¿verdad? Pero tiene que trabajar como quiera, ¿verdad? Y a veces tiene que ser así. A veces así con Dios, porque si tú quieres caminar con Él, te tienes que esforzar. Tú no tienes que hacerlo. Él te dice en tu palabra que no tienes que hacerlo. Pero si tú quieres que Él te recompense, eh, si tú quieres caminar con Dios verdaderamente, que te lleve hacia adelante, que tú prosperes en toda área de tu vida, les recomiendo que lo hagan y manténganse ahí, porque Dios no nos dio un espíritu de vagancia. Como les sigo diciendo aquí, a Dios no le gustan los perezosos, porque no, Él nos dio demasiado poder para servirlo y hacer su voluntad. Podemos leer Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que por favor agárrense de ese poder, es la única forma de seguir hacia adelante y servir al Señor como Él quiere. Él nos da este poder cuando estamos en su presencia y nos sentimos vivos como si pudiéramos conquistar el mundo. Y lo bueno es que nunca se acaba. Es una fuente ilimitada. Por eso lo primero que yo hago después de despertarme es agarrar la Biblia en mi teléfono o hasta mi computadora, ya que se me hace difícil hasta levantarme sin la fuerza que dio. También cuando estaba leyendo eh, versículos, capítulo Isaías 41, 40-31, me vino al espíritu que también profetiquen, digan estas palabras sobre su vida cada día, como por ejemplo, yo siempre digo esta escritura, yo la digo en inglés, yo montaré el ala, eh, no me fatigaré, no me cansaré, todos los días lo digo y se ha vuelto real, se ha vuelto la realidad en mi vida. Tú tienes que hablar tu futuro en existencia y no lo que tú piensas de ti o tu propia opinión. De eso no que yo me imagino que eso funciona también, pero no me refiero a eso. Estoy hablando de la palabra de Dios. Agarren un verso, ustedes van a prosperar, que ustedes están sanos en el nombre de Jesús, eh, y díganlo todos los días, y va a pasar. Eso es otro tema, pero Dios creó el mundo con su palabra y nos dio la misma autoridad para crear nuestro ambiente o la vida que nosotros queramos con nuestra palabra. También otra escritura que en el poder de la lengua está, hay vida o la muerte. Hay muchas escrituras que soportan lo que le digo, pero como le digo, es otro tema, pero ya que Dios me lo trajo el Espíritu, siempre digan esa palabra, su futuro, háblanlo en existencia. Que Dios lo bendiga y le dé sabiduría, lo proteja a cada uno de ustedes. Amén.